asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Creo que nadie en este pleno va a negar la importancia que Alfaro ha tenido y tiene todavía hoy en la historia del país, en el pasado y en el presente, porque ese es el valor de figuras como las de Alfaro, que nos siguen dando lecciones todos los días. Yo creo que más allá de promover el estudio, la otra pregunta es: ¿estamos realmente haciendo todo lo necesario para estar a la altura de llamarnos alfaristas? Esa es, en este momento, la condición que yo quisiera incorporar a este debate y ojalá también a la resolución que ha propuesto Lidice Larrea. Una de las cosas que Alfaro en su momento hizo como revolucionario, precisamente que es un legado hasta el día de hoy y que fue recogido en la Constitución de Montecristi, es la declaración del Ecuador como un Estado laico. Creo que no es suficiente que repitamos en los considerandos de la resolución y que luego hablemos de la educación laica y que luego digamos que se tiene que hablar de la revolución liberal alfarista en los colegios, si todavía en la administración del Estado no somos coherentes con la construcción de un Estado laico. Por eso yo quiero llamarles la atención sobre 2 o 3 temas concretos que el actual gobierno, el Estado ecuatoriano, más allá de cualquier gobierno de turno, debe hacer para estar a la altura de la herencia alfarista y sobre todo de su obligación de manejar el Estado y administrarlo sobre la ética laica. En el Ecuador sigue vigente el modus vivendi con la Santa Sede, que es un tratado internacional entre el Estado ecuatoriano y la Santa Sede en tanto miembro de la comunidad internacional como otro Estado, por lo tanto. No reconocemos ninguna preferencia, ninguna religión oficial, se respeta el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a profesar cualquier religión, pública o privadamente, o a no tener ninguna. Pero tenemos un convenio que otorga ciertos privilegios a una sola de esas profesiones religiosas. El modus vivendi fue firmado hace 70 años por el Ecuador, en otro contexto, con otra constitución y precisamente por quienes trataban de dar un poco marcha atrás luego de la revolución alfarista y las decisiones que en ese contexto había tenido que tomar Eloy Alfaro. El modus vivendi al menos debe ser revisado bajo el nuevo régimen constitucional. No puede seguirse usando como el mecanismo para excepcionarse del cumplimiento de las leyes ecuatorianas, tal como se hizo en las transitorias de la Ley Orgánica de Educación Superior. Ahí hay un desafío que en el presente nos recuerda Alfaro y quisiera, compañera Lidice, que se incorpore en la resolución. También quisiera que me escuche la compañera proponente las sugerencias que le estoy haciendo. Me parece que ahí hay un reclamo en el presente de la herencia alfarista. Quisiera comentarles un tema adicional. En el Ecuador está vigente un acuerdo entre la República del Ecuador y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El acuerdo se firmó en 1978 y se ratificó en 1982. El reglamento que regula los obispados castrenses está publicado en el Registro Oficial 899 del 7 de marzo de 1996. Eso hace que en el orgánico funcional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hayan miembros designados por otro Estado, porque la Santa Sede es otro Estado. No solamente es una demanda sobre el laicismo, sino sobre la soberanía que tanto defendió Alfaro y que deberíamos ponernos a la altura de repetirla como consigna política y como decisión de políticas públicas también. Ese obispado castrense y quienes hacen parte de ese orgánico son además pagados con dinero público como funcionarios públicos mientras son nombrados por otro Estado. Finalmente, amparado en estos 2 convenios, el Ministerio de Defensa firmó con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el 2008 un comodato para 2 hectáreas en Parcayacu para la construcción de la Catedral Militar. Ese comodato, que tiene todos los motivos y fundamentos constitucionales para darse por terminado y no se ha hecho a pesar de reiterados pedidos al ministro de Defensa, Javier Ponce, ese comodato fue inscrito en el 2009
y el ministro Ponce puso la primera piedra de la Catedral Militar en septiembre del año 2009. Así que me parece que no solamente habrá que dar clases sobre la herencia alfarista, sino que habrá que estar a la altura de llamarnos liberales, alfaristas, laicos, herederos de sus enseñanzas y cuidadosos que en el ejercicio del poder y en la puesta en práctica de las políticas públicas de verdad seamos consecuentes con estas enseñanzas. Y si no, ¿qué les vamos a decir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en las clases mientras utilizamos el discurso de la revolución laica y liberal y en la toma de decisiones no somos consecuentes con todo lo que eso nos debe haber enseñado sobre la administración del Estado? Creo, compañera Lidice Larrea, que hay que agregar estas 3 decisiones concretas que debemos exigirle al Estado Nacional que tome respecto de temas en donde está muy lejos de poder llamarse alfarista.